Ana, jóvenes, por favor. El platito, el instructor platito. Gracias. ¿Va? Mira, levante. ¿Van? No, pero subilo bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Como ya me había presentado por el chat de WhatsApp, acá me quiero presentar ya medio personalmente. Mi nombre es Elder Ventura, soy el catedrático que les va a impartir el curso de Derecho Probatorio en este segmento de preespecialización. Espero que
que estén todos presentes. Algo muy importante que les vamos a pedir y es por sugerencia de la administración que por favor mantengan sus cámaras abiertas o encendidas, perdón. Y por favor, aquí en este curso vamos a tratar de interactuar en preguntas y respuestas. Dentro de la página, ahí está el programa de estudios del curso de Derecho Probatorio. Entonces, quisiera solicitarles también que si lo puedan tener a la mano, imprimirlo o verlo en su teléfono, en su dispositivo que ustedes tengan, para poderle ir dando seguimiento a cada uno de los puntos que vamos a tratar. Tenemos 4 semanas para poder desarrollar el tema de derecho probatorio. Es un curso muy bonito, espero que sea del agrado de todos ustedes, en el sentido de que podamos aprender todos acá sobre lo que es la prueba. Y definitivamente el curso de Derecho Probatorio es parte del área de estudios penales de la facultad. Esto quiere decir que es el derecho probatorio, el curso de Derecho Probatorio es un curso que tiene relación con el derecho penal, el derecho procesal penal y asimismo con los demás cursos de derecho penal. En este caso, vamos a dar las instrucciones de la clase. Como les indico, como primer punto tendríamos la habilitación de la cámara. Por favor, no es cuestión mía, es cuestión de la coordinación con relación a esto, porque así es como vamos a tomar también la asistencia. El auxiliar Emanuel López, que me está colaborando con esta cátedra, va a tomar nota de las personas que tengan encendida su cámara y posteriormente la lista, porque ya ustedes son expertos y máster en la utilización de estas plataformas, ¿verdad? Y saben cómo se puede hacer un montón de cosas en ellas. Entonces, como principal instrucción es encender su cámara. Si tienen dudas con relación a los temas que veamos, les suplico, por favor, que no tengan pena en interrumpirme y si no queda claro alguna de los temas que estemos tratando, por favor, quisiera solicitarle, por favor, que nos lo hagan saber para poder profundizar en el tema. Asimismo, también, dentro de las instrucciones tenemos que el curso se aprueba tenemos 30 puntos de zona y 70 de examen. La zona, ¿cómo la vamos a repartir? La zona la vamos a repartir con trabajos de investigación, obviamente van a ser cortos por el tiempo que tenemos para llevar a cabo el curso y asimismo también la asistencia también va a tener un cierto punteo, pues por ello que yo les solicito que enciendan su cámara, por favor, porque sí va a ser muy importante. Disculpe que le recalque eso, pero sí es muy importante sobre el uso de la cámara. Aquí tienen un amigo, un estudiante que también pasó por las aulas de la facultad, entonces comprendo y sé todas las dificultades que se tienen para a veces hacer las tareas, uno que trabaja y estudia, ¿verdad? Pero las tareas no van a ser tan grandes ni extensas, sino que van a ser cortas y con relación a puntos específicos y puntuales con relación a los temas que veamos. Dentro del curso, inicia a las 7, pero vamos a dar un margen de 5 minutos para que se puedan conectar. Yo les rogaría de todo corazón que por favor pudieran conectarse lo más pronto posible, así vamos avanzando con el tema, ya que el curso de Derecho Probatorio tiene mucha teoría, mucha doctrina y así mucha práctica para poder llevarlo a cabo. En ese sentido, como le repito, y derivado de eso, si hay alguna duda, vamos a solicitar que interrumpan y que por favor hagan cualquier duda que tengan al respecto. Licenciado, buenas noches.
Sí, buenas noches, contame. Buenas noches. Mire, fíjese que con el tema de la cámara, fíjese que yo a esta hora estoy saliendo de mi trabajo y pues estoy manejando, entonces no me puedo enfocar a sí mismo. ¿Qué Claro, sí, podría hacer? O yo solo entiendo. puedo prender la cámara aunque no me enfoque a mí mismo. Sí, claro, yo entiendo muchas de las situaciones y hay muchas situaciones que se nos salen de las manos, pero en la medida de lo posible que se pueda, por favor, sí conecten la cámara. Si están en su casa, obviamente acá estamos en cuestiones didácticas. Buenas noches, Que, licenciado. hola, buenas noches. Estamos tratando de tener ese curso en armonía, toda vez que ya ustedes se han dado cuenta, ya llevan 2, 3 años de estar recibiendo clases en línea y se extraña esas clases presenciales, ¿verdad? Entonces, para poder interactuar y conocerlos y que me conozcan y que podamos platicar y llevar a menos ese curso, es por ello que les solicito el encendido de cámara. Y Licenciado, disculpe, yo le saludaba porque fíjese que yo tengo una computadora de escritorio, la cual no cuento con cámara. No tengo a alguien que me preste una cámara tampoco, le soy bien honesto, ¿verdad? Y no, o sea, no puedo, no, obviamente no tengo cámara, no, bueno, por eso no les sé. digo, en la medida de lo posible, ¿verdad? No podríamos ser tan radicales en decir eso, ¿no? Pero de las personas que puedan, pero sí les recomiendo a conciencia que podamos encender la cámara. Bueno, en ese sentido también el curso dura 4 semanas, iniciamos el día de hoy y termina el día 29 de junio, si no estoy mal. Alguien que me corrija, que tenga en su calendario a la vista. 4 semanas, el primer examen parcial, eso no, el primer examen parcial lo vamos a realizar de este viernes en 8 con el tema que tengamos a la vista, relacionado con los temas que veamos desde hoy hasta ese día. Asimismo, también dentro del programa de estudios hay varias bibliografías. Yo no podría dejarles un libro en específico para que puedan comprarlo o adquirirlo, sino que ahí hay parte de la bibliografía que establece el curso, en donde podemos ver que son aproximadamente 11 libros, entonces si los pudieran conseguir sería excelente. Todo el contenido del curso está basado en el contenido del programa de estudio. Es por ello que yo les recomendaría, no sé, se les hace más fácil en la computadora o impreso, como ustedes deseen, para poderlo llevar en ese orden. Así también lo del examen y el examen final, que obviamente va a ser el 29 de junio. Asimismo, vamos a crear un espacio entre las clases también para poder hacer un intercambio de opiniones con relación a la prueba, porque se van a dar cuenta de que dentro de ese curso específicamente dentro del derecho penal y procesal penal, atendiendo los sistemas de proceso que tenemos acá en Guatemala, es por ello que el curso se amplía mucho. Entonces, vamos a poner ejemplos de cada uno de estos elementos de prueba. ¿Por qué se llaman pruebas? ¿Por qué antes no se llaman pruebas? Dentro del proceso penal, ¿en qué momento van cambiando de nombre cada una de esas pruebas o indicios o elementos? Vamos a ver eso. Entonces, y eso está regulado en su código. También lo que sí es importantísimo, por favor, y anótenlo, que necesitamos que tengan a la mano su código procesal penal, código procesal civil y su código de trabajo, porque ahí vamos a ver las diferencias que hay entre cada una de las pruebas y cómo se desarrolla cada una de las pruebas en los diferentes procesos que tenemos acá. Tomando como base eso, ¿verdad? Porque si vemos dentro de todo el andamiaje jurídico que tenemos dentro de nuestras leyes, vemos esa infinidad ese mundo probatorio que tenemos en cada uno de los procesos para probar aquello que nosotros querramos. Entonces, esa es la información general. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan? ¿Duda o reclamo?
Los escucho. No, Lick, gracias. Licenciado, buenas noches. Sí, a la orden. Licenciado y compañero, buenas noches. Perdone, fíjese que tal vez no me quedó muy claro y le pregunto, ahorita que es de preguntar, a efecto de que, por ejemplo, usted está dando hoy su cátedra y a mí me surge una duda, le pregunto, espero a que usted termine su cátedra y poder hacerle yo, trasladarle mi inquietud o escribirla o no sé, porque le digo, hay algunos catedráticos que, por ejemplo, dicen, no, espere que yo termine mi curso, o algunos que dicen, no, no tenga pena, pregunte. Entonces, yo tenía un problemita ahí con mi internet, entonces no me quedó muy claro y le pregunto, licenciado, disculpe. Sí, no hay problema. Pregunte cuando a usted le surja la duda. Al igual que todos los compañeros, si estamos en el avance del curso y tienen alguna duda, antes de que continuemos y esa duda se vuelva más grande, generemos la pregunta para poder ayudar a los demás compañeros que tal vez tengan la misma duda. Entonces, les agradezco bastante su atención. Creo que el prerequisito, me confirman, es haber ganado el quinto semestre, ¿verdad? Tener aprobado el quinto semestre. ¿Así es? Asignado un curso del sexto. Bueno, esto quiere decir que dentro del quinto semestre ya ustedes ya llevaron el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, el 1 y el 2. Confírmame, por favor. Así es, licenciado. Penal 1, 2 y 3 y procesal 1 y 2. Excelente, muy bien, me parece. Bueno, entonces, partiendo de eso, vamos a ver de primero. Y dentro del curso también vamos a preguntar para hacer un poco más amena la clase. Entonces, por favor, a todos los que estén atentos a su micrófono para poder preguntar. Cuéntenme a una forma de charla o conversación. ¿Qué creen ustedes que es la prueba? Para ustedes, ¿qué es la prueba? Empecemos por eso. ¿Algún voluntario? Elementos que pueden probar un hecho. Elementos que pueden probar un hecho. ¿Qué tipo de elementos? Hay elementos físicos, elementos químicos, elementos sociales. Licenciado, ¿Qué manda? podría ser indicios que fueron encontrados en un lugar donde hubo un posible hecho. Sí, muy bien. Al decir usted, Sandra, creo que me habló, al posible hecho, ¿a qué hecho se refiere? Cuando dice usted posible A un hecho criminal en el que estén involucrados personas supuestas que hayan cometido un delito. Claro, efectivamente así es. Veamos, pues, dentro del derecho probatorio, si tienes a la mano su programa de estudios, ahí dice presentación y descripción, y vemos en el primer párrafo, si lo pueden leer, dice o establece que el derecho probatorio es aislado del derecho procesal penal, exigiendo el estudio del mismo con conocimientos y técnicas específicas. Ahorita vamos a ver por qué específicas. Su estudio intersemestre tiene la finalidad de complementar la preparación profesional. ¿Qué significa esto? O sea, ya vimos penal 1, penal 2, penal 3 y todo lo relacionado a los delitos, procesal penal y cómo se aplica. Y cómo es que intervienen cada una de las partes y cómo es que dentro del proceso penal vemos una pluralidad de sujetos. Derecho procesal penal 1. ¿Qué sujetos intervienen en el derecho procesal penal? O en este caso, en el proceso penal específicamente. Vamos a ver, veamos a Karina Guamuch. ¿Cómo está, Karina? Buenas noches. ¿Nos puede usted ayudar con la respuesta? Buenas noches, licenciado. Perdón, se me fue el audio por un momento, no le escuché la pregunta. Atendiendo que ya vimos lo que es el derecho procesal 1 y procesal 2, y vayámonos un poco para atrás.
¿Usted se recuerda cuando vieron la doctrina o la teoría en Derecho Procesal 1? ¿Qué elementos procesales o qué personas intervienen en el proceso penal? En un proceso penal interviene lo que sería el órgano jurisdiccional. ¿Quién interviene? Ajá, También perdón. la parte actora y la parte demandante, que sería la misma, y no sé si a eso se refería con un sujeto pasivo y un sujeto activo. Sí, está muy bien. Ahorita vamos a aclarar algo. Gracias. ¿Quiénes más intervienen? Vamos a ver, Stephanie Rivera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Escuchó la respuesta de su compañera? Sí, Dígame, ¿quiénes faltan ahí en el proceso penal? Ella tal vez mencionó el órgano jurisdiccional, el actor o demandante. ¿Quién más? los abogados, el juez, Ajá. ¿Quién más? tal vez ahí entraría el fiscal, el MP, que Así son es. parte del proceso. ¿Quién más? ¿Cree usted que ahí estamos bien o falta? ¿Qué manda? Nick, ¿cómo es que se llama? Testigos. Los testigos. Está el secretario, el comisario, el notificador. El querellante. Denuncia o querella. Bueno, primero antes de... Muchas gracias por sus aportes. Para continuar con el tema, vamos a tratar de aclarar quiénes intervienen en el proceso penal. Bueno, ¿se recuerdan ustedes del civil y del procesal civil? Bueno, vean pues, la diferencia. ¿Quiénes actúan en el derecho o en el proceso civil? Veamos la primera diferencia. En el derecho civil actúan aquellos actores, como decía la compañera, el pasivo y el activo. El activo va a ser aquella persona demandante, el que requiere la prestación de algún derecho o la adquisición de un derecho por parte de la persona demandada o del sujeto pasivo. ¿Estamos bien ahí? Y asimismo también el juez. Entonces vemos un triángulo. Hasta arriba ponemos al juez civil. Estamos hablando en derecho civil. El juez civil, hagan un triángulo ustedes ahí. Y en el vértice de arriba ponen al juez y le ponen juez civil. En el de la derecha ponen al actor o demandante. Y en el de la izquierda colocan al demandado o al sujeto pasivo. Y ahí, así también aparecen otras personas también, pero los más importantes aquí en este caso, en el derecho civil, son ellos. ¿Y quiénes son ellos? Veamos, el juez va a ser, dentro del órgano jurisdiccional, como lo dijo la compañera, es el juez de orden civil. ¿Qué es la competencia? Vayámonos de primero acá, en este, y vamos a preguntarle a Bernabé Arcón. ¿Cómo estás, Bernabé? Buenas noches, licenciado. Bien, bien. Contame, ¿qué es la competencia? ¿Te recuerdas de eso? Bueno, es como una atribución que se le da a ciertos órganos del Estado. La competencia es aquello que le va a dar, exacto, es aquella atribución que le otorga la jurisdicción a un órgano competente. Ahorita estamos hablando civil, olvídense de penal, ahorita estamos hablando civil. Entonces, el órgano civil es donde, en ese triángulo que hicieron ustedes, hasta arriba está el juez civil, a la derecha el actor y a la izquierda el demandado o el sujeto pasivo. ¿Quién le va a pedir aquí en esta triangulación? El sujeto activo le va a pedir al sujeto pasivo el requerimiento de un pago, de un bien, un servicio, adquisición o todo lo que ustedes hagan dentro del procesal civil. ¿Estamos bien? Y va a decidir
el señor, ese señor que pusieron ustedes arriba en el vértice de arriba, que se llama juez civil, y él va a decidir sobre la viabilidad de ese requerimiento, esa pretensión y esa acción que indicó o que solicitó el sujeto activo al sujeto pasivo. ¿Estamos bien? Hagan otro triángulo a la par. Y ahí enciérrenlo y le ponen de orden civil o juez civil. En una hoja en blanco. Hagan esa tarea, ya vamos a empezar con las tareas. Bueno, el siguiente cuadro vuelven a poner lo mismo. Perdón, en el triángulo. Y en el triángulo arriba le ponen, ¿quién va arriba? El juez. Ahorita nos vamos a ir olvídense de civil, olvídense de penal. Ahorita nos vamos a lo laboral. Entonces arriba le ponemos el juez. ¿Quién va a demandar? ¿Quiénes son los sujetos activos dentro del derecho laboral? Dentro del derecho laboral, el sujeto activo o aquella persona que requiere la prestación de un bien o la reclamación de un derecho va a ser el trabajador, o en su caso también puede ser la empresa en contra del trabajador, dependiendo de las circunstancias, pero el ejemplo más claro es el trabajador. Lo ponemos en el lado derecho y posteriormente en el lado izquierdo ponemos a la empresa o el patrono. Y entonces, ¿aquí qué le va a reclamar el trabajador al patrono? La prestación de servicio, su indemnización, sus prestaciones laborales, todo lo que ustedes saben de derecho laboral. Entonces, a este señor que está, este triángulo le vamos a poner el nombre de competencia laboral. El primero era competencia civil. Entonces, vemos. ¿Y cómo se llaman cada uno de esos sujetos? Porque esto es algo muy importante, porque dentro del derecho civil, dentro del derecho penal y dentro del derecho laboral tienen diferentes nombres. Es por ello que entonces nosotros debemos diferenciar cómo se van a denominar cada uno de esos actores dentro de cada uno de los procesos. Bueno, entonces en el derecho laboral, acá se denomina el actor o el trabajador al que pretende que la empresa le pague su indemnización o todas esas prestaciones laborales que ustedes saben. Ventajas económicas, la reinstalación, el despido indirecto, despido injustificado y todo lo que ustedes consideran. Y en el lado del izquierdo le van a poner a el patrono, que va a ser quien el trabajador le reclama a él. ¿Quién va a decidir si verdaderamente lo que está poniendo ese señor en ese triángulo o lo que está requiriendo el actor en contra de la empresa es cierto o falso? ¿Quién lo decide? El señor juez. Entonces el señor juez es el que va a decidir en materia laboral. Vayámonos a la práctica. Y vemos, vamos a ver. ¿Alguien que tenga ahí encendido su micrófono? Perdón. Bueno, entonces estábamos con lo de laboral, ¿verdad? Entonces, quien decide acá es el señor juez de índole laboral y el que decide en el primer triángulo es el señor juez de índole civil. ¿Tenemos código civil? Sí. ¿Tenemos código de trabajo? Sí. Ahora nos vamos al Código Procesal Penal. Y en el Código Procesal Penal ponemos otra vez ese mismo triángulo, solo que más grande porque lleva más nombres. Pero antes de iniciar al triángulo o al ejemplo de lo penal, vayámonos un poco a la práctica y a la realidad. ¿Dónde queda? ¿Alguien conoce dónde queda el Centro de Justicia Laboral aquí en Guatemala? Donde se ventilan todos los procesos laborales. En la zona abierta. En zona abierta. San Salvador. Así es, y de índole civil. Los próceres y 18 calles, recuerdo. Así 18 es. avenida, perdón.
Entonces, ahí es donde se va a determinar esa competencia laboral. Y de orden civil, ¿dónde se encuentra? Los de primera instancia en la 13 calle de la zona 9. Exacto. De Sexta y Séptima Avenida. Y los de Paz, perdón, sobre la Sexta Avenida. Creo que ahí están entre Octava y Sexta calle. Así es. Bueno, y obviamente también los juzgados penales, los de instancia de Guatemala se encuentran en Torre Tribunales y cada municipio tiene su juzgado de instancia penal. Bueno, entonces, pero como acá el tema que nos ocupa es lo laboral, perdón, lo penal, hacemos nuestro triángulo más grande. Y hacia arriba le ponemos, en el vértice de arriba le ponemos el juez penal. En el lado derecho le vamos a poner cómo se le denomina a aquella persona o a aquella institución que inicie la persecución penal. Ministerio Público. Ministerio Público. El fiscal. Fundamento del Ministerio Público, fundamento constitucional. Artículo 251. 251 constitucional. Así es. ¿Y qué dice ese artículo? Léanlo, por favor, algún voluntario. Vamos a ver, Jamie Martínez, ¿tienes por ahí su constitución? Sí, licenciado. Buenas noches. Háganos favor de leer el artículo 251 y vamos a ver qué es. Bueno. Artículo 251, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Ok, ahí estamos. Muchas gracias, Jamie. Bueno, entonces, vean, artículo 251 y márquenlo ahí en su código. Persecución penal pública y el estricto cumplimiento de las leyes del país. ¿A qué se refiere esto? Es que el Ministerio Público es aquella persona o aquella institución, persona jurídica o institución que va a realizar la persecución penal en contra de, ¿cómo se le denomina? El sindicato. Exacto, a esa pregunta ahí. En contra de el sindicado, el acusado o el procesado, que es la misma persona, solo que va cambiando de nombre en cada fase del proceso. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya vayamos a ver en sí lo de la prueba. Entonces, vemos que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal. Por eso les decía que en el triángulo del proceso penal, debe ser más grande, porque entonces ponemos en el lado izquierdo, perdón, al Ministerio Público, y le ponemos ahí entre paréntesis, encargado de la persecución penal pública. ¿Qué tipo de acción penal hay? Pregunta de examen. Acción pública y acción privada. Acción pública y acción privada. Excelente, muchas gracias. Estamos tomando nota. Así también, bueno, entonces, pero aquí dice el artículo 151 establece el artículo 151 que es el encargado de la persecución penal. Entonces, es el primer sujeto procesal. ¿Y en contra de quién? Entonces, al otro lado del triángulo le ponemos al acusado o al sindicado o al posible sindicado del hecho delictivo que realizó en contra de un bien jurídico tutelado en una acción prohibida. ¿Se recuerdan de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2? El verbo rector o la acción prohibida. Donde está prohibido, esa acción está prohibida hacerla porque es un bien jurídico tutelado que el Estado es penado por la ley o sancionado por la ley penal. ¿Estamos bien? Bueno,
Entonces ya tenemos a esas 3 personas, pero dentro del proceso penal también abarcan otras personas o existen otras personas que pueden ser parte del proceso penal. Y en el lado del Ministerio Público también está el querellante adhesivo. ¿Quién es el querellante adhesivo? Es aquella persona que coadyuva. ¿Qué significa esto? Ayuda al Ministerio Público tanto en el litigio como en la investigación, pero el monopolio de la investigación es directamente el Ministerio Público. El querellante adhesivo únicamente propone las investigaciones que quisiera realizar, pero en sí, el que tiene el monopolio de esa investigación es únicamente el Ministerio Público. Entonces ahí tenemos también a otra persona, pero también existe otro sujeto procesal que le podemos denominar el tercero civilmente demandado, que es aquella persona responsable por la comisión del delito de otra persona que se hace responsable por la acción, la realización de esa acción prohibida en contra de. Bueno, partiendo de eso, también esos son los sujetos procesales dentro de la materia penal. Esto quiere decir que ya tenemos conformado nuestro proceso penal o nuestros sujetos procesales. ¿Y qué van a hacer estos sujetos? ¿Qué van a hacer los sujetos procesales en el caso del derecho penal? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Tamara Ortiz, ¿anda por ahí? Sí, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Nos puede indicar usted, por favor, cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales en materia penal, específicamente en el proceso penal, con relación a su función dentro del mismo? ¿Qué hacen ellos? Tienen ese triángulo, ¿lo hizo? Bueno, Sí. dígame, ¿qué hace el Ministerio Público? Es el ente encargado de la persecución penal, ¿Y eso qué significa? que él se encarga de investigar todo el proceso y lleva hacia el demandado. En este caso, Indicado, perdón. exacto, porque la diferencia en civil y penal, laboral y penal, es que los sujetos no tienen el mismo nombre. Por ejemplo, el sujeto activo en materia penal se va a llamar Ministerio Público, ¿ya? O el acusador. En materia civil o laboral se va a llamar, perdón, el sujeto activo o el demandante. Y en la otra parte, en el proceso penal se va a llamar el sindicado, el acusado, como ya se los indiqué, depende de la etapa del proceso. Pero, algo muy importante, acá en civil y penal se llama el demandado. Entonces, partamos desde ese punto, de que diferenciemos a quién cómo vamos a utilizar los términos en cada uno de los procesos. ¿Vamos bien ahí? Licenciado, disculpe que lo interrumpa. En el caso de penal, ¿no también se podría utilizar el término de denunciado? Porque como le Denunciados. realizan una denuncia. Sí, también. Vamos a ver porque esto está muy buena la pregunta, porque vamos a ver cómo inicia la denuncia y cómo se van generando las pruebas dentro del proceso penal y que llegan hasta una valoración al final. Yo le denomino cuando ya llegan a su valoración por parte de un tribunal de sentencia. Pero sí también se puede denominar el denunciado. Por ejemplo, el denunciado puede ser una persona que haya entrado a robar a una casa X y la persona salió corriendo y se llevó el bien. Y el dueño de esa casa se dio cuenta que efectivamente lo conoció y le va a interponer una denuncia al Ministerio Público o ante la Policía Nacional Civil, y efectivamente ahí puede tomar el nombre de denunciado, porque todavía ahí no ha iniciado un proceso penal dentro del marco de los pasos o fases del proceso penal. ¿Vamos bien ahí? Bueno, dentro de la
Ya teniendo claro cómo se denomina cada uno de los sujetos penales y partiendo de la primera pregunta que hicimos, ¿qué es la prueba? ¿O qué son órganos de prueba? ¿O qué es prueba? Vamos a ver aquí. Rolando Osorio, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que tiene problemas con su sonido. Bueno, veamos acá a Sandra Ileana Monroy. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué entiende usted por prueba? Entiendo que la prueba se le puede llamar prueba cuando ya ha sido considerada por un juez un indicio recolectado en alguna escena donde ocurrió posiblemente un hecho delictivo y en donde existe un sindicado por haber cometido tal hecho. Excelente, muy bien. Pero la prueba también tomemos en cuenta que no es únicamente lo que se recolecta en la escena del crimen, porque las pruebas, lo que tenemos aquí en la escena del crimen son indicios que se recolectaron, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, en la escena del crimen. Pero para poder concatenar, poder llevar a cabo un proceso penal es necesario más pruebas. Por ejemplo, digamos un asesinato, en donde un asaltante, una persona quiso robar a otra, y la otra persona se defendió y también lo asesinó. Entonces se queda tirada el arma en la escena del crimen de la persona que estaba robando y obviamente también el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los peritos del Ministerio Público o los investigadores del Ministerio Público? Recolectan la pistola, recolectan las balas que posiblemente, testigos, fotos, cómo quedó el cuerpo. Entonces, todo eso son indicios que se recogen en la escena del crimen. Pero para eso, ¿para qué queremos nosotros la pistola? No simplemente la vamos a agarrar y la vamos a llevar a la juez. Mire, esa pistola la encontramos en la escena del crimen. Sí, tiene su cadena de custodia, tiene todo su procedimiento legal para llevarla a juicio, pero no no únicamente eso es lo que necesitamos, sino que necesitamos más indicios, necesitamos un peritaje balístico, para ver si esa arma no ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Por ejemplo, identificar al cadáver, en este caso la persona que era el asaltante, para ver si tenía antecedentes penales, si tenía antecedentes policíacos, tenía orden de captura, muchos indicios más, la recolección de testimonios dentro de la escena del crimen. Entonces, todo eso se va concatenando, no es únicamente lo que se recolecta en la escena del crimen. Por ejemplo, ese es el hecho más común dentro de una escena del crimen. Cuando asesinan a alguien y se quedan tirados las ojivas del arma, el cuerpo y todos los demás indicios que se puedan recoger ahí. Pero, por ejemplo, en una escena o en una denuncia o en un delito cometido contra la libertad o indemnidad sexual, ¿qué creen ustedes que podría ser la escena del crimen? Vamos a ver aquí, Daniel Santizo, ¿cómo estás? Bien, gracias, licenciado. Por ejemplo, las pruebas de ADN. La ADN, ¿a quién se le saca o a quién se le extrae, perdón, la Eh, prueba a de la- ADN? A la víctima. Digamos, puede ser de que sea a la víctima que se les trae una prueba, por ejemplo, si fuera en caso de una violación, pues de sus partes íntimas para identificar quién fue la persona que la abusó, o también puede ser para identificar, no sé, si es o no padre o hijo, por ejemplo, una prueba de ADN. El padre biológico, muy bien. ¿Qué más podría ser ahí? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Hoy sí, Rolando.
Hoy sí, lo que también se podía recaudar en esa cuestión o en ese delito también podía ser la ropa, ¿verdad? Que porque también, como decía el compañero, que es el ADN, porque por la agresión puede ser que haberla tomado, entonces se le pudo caer un cabello a la ropa del sindicado, la ropa de la agraviada. Entonces, en ese caso, se embalaría ese cabello para averiguar el ADN del sujeto. Claro, excelente, muy bien, gracias. También aquí nos mencionan huellas digitales o huellas dactilares. Por ejemplo, en el caso de la violación puede ser esto del ADN, pero es como en este caso se realiza por medio de los hisopados, ¿verdad? Que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en donde para verificar si hay elementos de semen en la vagina de la menor o en cualquier parte del cuerpo, la saliva o salivasa en cualquier parte del cuerpo de la menor, el examen médico para ver si hay lesiones en sus áreas genital, paragenital o extragenital de la víctima. Entonces, son diferentes escenas del crimen. Entonces, pero para eso necesitamos recolectar más elementos que nos ayuden para esclarecer el hecho e imputar más adelante a la persona que sea responsable y poder determinar si es o no responsable del hecho que se está investigando. En este momento, si se dan cuenta, únicamente estamos hablando con relación a la captación de los indicios. Todavía no hemos entrado a conocer lo que es ya la prueba en sí y en qué momento del proceso empiezan a cambiar de nombre cada uno de esos elementos. Entonces, ahorita tenemos esos indicios, ¿verdad? Lo que se recaba en la escena del crimen. Vayámonos a pornografía infantil. Vamos a ver aquí. Pornografía infantil en línea. Vamos a ver. Alejandra Hock, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué usted como perito, investigador de la DICRI, del Ministerio Público, podría buscar en una escena del crimen con relación a la pornografía infantil? Podría desde el dispositivo y ya sea el historial. Así es, ¿qué más? ¿Dónde buscaría usted cuando dice dispositivo? ¿En qué dispositivo? ¿En su computador? El dispositivo del acusado. ¿Qué más cree usted que podríamos? El email del aparato, el IP del ordenador, a través de las torres de señal y el usuario del aparato. Ahí salió una pregunta muy, muy importante. Veamos, conviértanse ustedes ahorita en investigadores. Dice las torres de señal, ¿será que le decimos a Tigo y a Claro que nos den dónde estaba la ubicación de celdas de ese teléfono celular? Solo por así. A través de orden de juez se puede solicitar y por ser Ministerio Público en automático le tienen que entregar la ubicación de la triangulación. Claro, la ubicación de celdas. ¿Cómo? ¿A quién estaba preguntando? Se me escapó. Bueno, veamos a alguien más. César Apen, ¿cómo está César? Bien, gracias. Bueno, contame, ¿qué más? Digamos de que ya estamos en el allanamiento y encontramos la pornografía en el teléfono celular de Juan Pérez de los Palotes. ¿Cómo sabemos, cómo averiguamos si ese teléfono verdaderamente le pertenece a él? Podríamos solicitar autorización judicial para solicitar información a la compañía telefónica. Exacto. Y ahora que para poder comprar un teléfono tenemos que dar copia de nuestro documento personal de identificación, es por ello que ahora es más fácil poder encontrar o saber de quién es el teléfono. Pero digamos de que se lo vendieron y se lo fue a comprar a un mercado porque le urgía ese teléfono y él no sabía que tenía pornografía infantil. ¿Será que nos sigue sirviendo ese teléfono?
Perdón, en ese caso no sería ver primero si no tuvo una orden de robo o algo, para también verificar si el teléfono es de procedencia legal o ilegal. Claro, entonces ahí vamos juntando o vamos recabando más indicios que nos puedan determinar para ver, porque recuérdense que el proceso penal no es de, ¿cuál es el fundamento del principio penal? Perdón, del derecho penal. Fundamento constitucional. Lick, perdone, Sí, cuéntese. con una curiosidad, dado al contexto que también se está viviendo aquí en Guatemala, en la temporada de elecciones, muchos aparecieron afiliados a un partido y ni siquiera firmaron una hoja. Pero en el caso de los teléfonos, si bien es cierto, es necesario que se registre un DPI, pero no necesariamente va a ser el personal, el de la persona original del DPI. Pueden haberlo robado y puesto el DPI de la persona X en el teléfono cuando Juan de los Palotes lo está usando. Entonces, ¿cómo comprobar esa parte? Sino Claro. hasta que se secuestre el aparato y agarren a Juan de los Palotes, y la única forma de verificar que sea el teléfono usándolo él es el código de contraseña o la parte dactilar o imagen. Pero de otra forma no se me ocurre, de pronto esto me ayuda. Sí, lo que pasa es que, veamos, acá nos vamos a derecho penal, porque la pornografía infantil tiene varias etapas, varias fases, donde es la posesión, la difusión, la posesión, la difusión, está la producción de material de pornografía infantil. Entonces, el hecho de que usted tenga, por ejemplo, Juan Pérez de los Palotes tenga en su poder un teléfono que esté repleto de pornografía infantil, definitivamente, y lo agarran en ese momento, definitivamente es una flagrancia. Él está en posesión de ese material. Posteriormente ya vienen las investigaciones con relación a si es o no propietario del teléfono, si lo adquirió de forma legal o ilegal. Pero en este caso sería, partiendo desde el punto de vista que usted nos dice, él tiene la posesión del teléfono. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, pues, estábamos hablando con relación a la escena del crimen. Tenemos el teléfono, la posesión. Entonces, a él se le tendría que procesar por la posesión de pornografía infantil en línea. Sí, perdone, una previa con relación a la prueba. Al final se podría conceptualizar que es el medio que se utiliza para probar un acto y que sirve para convencer al juez en tomar la mejor decisión. Claro, a eso íbamos. Definitivamente la prueba. Una pregunta que regularmente se hace en la práctica forense. ¿Quién condena? ¿Es el juez o las pruebas? Pregunta de examen. Quien emite la condena es el juez, pero basado en pruebas. Ajá, entonces, ¿quién condena entonces? Las pruebas. El juez, licenciado, porque Juez. pueden haber pruebas de que el juez no tome en cuenta o no las valore. El juez da la valoración de la prueba. Claro, sí, en ese sentido, definitivamente son las pruebas. El juez solo es el medio por el cual es el que, como dijo la compañera acá, la valoración de esas pruebas que le ponen a la vista. ¿Y quién le pone a la vista esas pruebas al juez? ¿Será que es el acusado? El ente investigador. Pues fiscal Claro. del Ministerio Público. El Ministerio Vayámonos. Público. Exacto. ¿Y hasta en qué momento del proceso penal el sindicado es inocente? Hasta que se le Se demuestre lea la que- condena. Hasta ser vencido el juicio. Una sentencia firme. Hasta que el juez dicte una sentencia. Exacto. Y mientras tanto, ¿será que es? Mientras tanto, solo es un sindicado o la parte acusada, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Vayámonos y veamos el artículo 14 del Código Procesal Penal.
Y veamos ahí en el último párrafo, creo que es, ¿qué dice? ¿O qué establece en concreto? La duda favorece al imputado. Esto quiere decir que mientras el juez tenga duda, el imputado va a tener ese revestimiento de inocente durante todo el proceso penal. Es por eso que las pruebas que presenta el Ministerio Público no le debe generar ni una sola duda al juez para poderlo condenar, porque si de 10 pruebas, una le genera duda, condena o absuelve, según el criterio de ustedes. Absuelve. Exacto, porque tiene que estar 100% seguro. ¿Ustedes reciben curso después de este curso? Este es el último. Este es el último. Bueno, yo pues me extiendo unos 2 minutos más. Licenciado, una cuestión. En el caso de que es inocente, como dices, hasta que se demuestre lo contrario y todo esto, pero como todavía existen fases en el proceso, después de que el juez dicta una sentencia, existe la apelación, la casación y el amparo, entonces no es hasta que termine todo esto que ya se le declararía culpable y todo. Claro, definitivamente así es. De hecho, es culpable hasta cuando termina de padecer la pena. Por ejemplo, le dictan sentencia por un tribunal de sentencia en el día de hoy, por ejemplo, lo condenan a 10 años de prisión por delito X y conmutables, pero él tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Interpone su recurso de apelación y se eleva a la sala y posteriormente viene casación, le confirman la sentencia y después se va a ejecución. Ejecución le dice, ya lleva 2, 3 años padeciendo la pena y le emite la ejecutoria para indicarle qué día va a salir y le hace el cálculo de la redención y todo lo relacionado a la pena. Y hasta ese momento, cuando cumple la pena, es que se le puede denominar culpable. Hay diferentes criterios con relación a eso, porque algunos estudiosos del derecho dicen que al momento que se dicta sentencia, si ya se declara culpable. Hay otros criterios en donde dice hasta ejecutoriada la pena, y otros es hasta cuando ya está padeciendo la pena. Ejecutoriada significa posterior a, y y padeciendo es que esté cumpliéndola en ese lapso. Entonces hay diferentes criterios. Para mí es al terminar de padecer la pena, cuando ya está ejecutoriada. ¿Alguna pregunta con relación a eso? Iván, ¿queda claro? Sí, todo claro. Licenciado, tengo una pregunta. Cuénteme. Con respecto a cuando no hay pruebas, pero hay un colaborador eficaz, ¿cómo se utiliza esa figura? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para dejar un pincelazo. El colaborador eficaz es que dentro del andamiaje de nuestras pruebas en un proceso penal, tenemos la admisibilidad de la prueba. Vayámonos al artículo 181 del Código Procesal Penal. La objetividad. Exacto, entonces ahí nos establece cómo el Ministerio Público debe de actuar con relación a la obtención de pruebas y las pruebas que están permitidas por la ley. Entonces, con relación a la pregunta que realiza la compañera, es que si el juez admite la figura de colaborador eficaz, no solamente él va a servir como órgano de prueba, sino que también era lo que les mencionaba anteriormente, es lo que también tiene que juntar o recabar el Ministerio Público. Por ejemplo, si el colaborador eficaz dice, es que los ejemplos claros que se miran en la televisión, porque él a través de tantos cheques o la auditoría determinó que a través de libros contables realizó un desfalco al Estado.
es necesario, o sea, lo que está diciendo el colaborador eficaz es porque él lo vio, ¿ya? Tiene conocimiento de lo que está haciendo el sindicato, pero hay que comprobarlo otra vez si verdaderamente existen esos estados financieros, esos estados de cuentas, si existen esos cheques, si hubo transacción. Entonces, el colaborador eficaz es una de 1000 pruebas que puede reunir un proceso penal. No es simplemente el colaborador eficaz y con lo que él dice es la ciencia cierta, no. Se debe de corroborar con otros elementos de prueba. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos elementos. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, estábamos con la recopilación de elementos de prueba. Sus micrófonos, compañeros. Perdón. Mucha risa. Bueno, entonces son las 8. Veamos, pues vamos a dejar unos pincelazos ahí para la lectura de mañana. Lo que les decía, ¿por qué dentro del proceso penal las pruebas van cambiando de nombre en cada proceso o en cada fase del proceso penal? ¿Y por qué se denominan así? Una de las preguntas de los compañeros indicaba de que la denuncia era, y poníamos el ejemplo, se le podía denominar denunciante a aquella persona que entró a robar a la casa de Juan Pérez. Juan Pérez no lo logró capturar, ni la policía ni nadie, se llevó la televisión, la plasma de 55 pulgadas, cargando, y toda la gente se dio cuenta y la fue a vender. Entonces, ¿qué hace el agraviado acá? Interponer la denuncia. Y relata el hecho que pasó y cómo posiblemente haya actuado el sindicado, en este caso, o el denunciado, para entrar a robar a la casa y llevarse esa televisión. ¿Qué hizo entonces? Se interpone la denuncia y inicia la fase de recabar indicios. Viene el Ministerio Público, levanta el acta y empieza ¿y usted tiene cámaras en su casa? Sí. ¿Alguien vio de su cuadra? Sí. ¿Quiénes vieron? Vio doña Juanita, cualquier nombre que se les ocurra. Y en su casa, ¿quiénes estaban? Estaba yo, estaba mi papá, estaba mis hermanos, estaba toda la familia y vieron cuando se robaron la cosa, pero no lo logramos agarrar. Entonces, en ese momento, el Ministerio Público redacta su acta y va recabando esa información. Logra recabar las declaraciones testimoniales de cada uno de ellos, de las personas que ya les mencioné. Logra determinar que efectivamente aquí un compañero pregunta relacionado a la asistencia. El día de hoy no hay asistencia, no nos han mandado todavía ¿cómo se llama? El formulario electrónico. El día de hoy es gratis. Entonces, les decía sobre los indicios, ¿verdad? Entonces, logra recabar varios indicios y le solicita al juez el control jurisdiccional. Ya bien enterados ustedes qué es el control jurisdiccional, solicita la orden de allanamiento y la aprehensión de Juan Pérez de los Palotes y lo van a capturar a su casa. Llegan, lo capturan y se lo llevan al juez de primera instancia quien ordenó el allanamiento y todas las diligencias posteriores y llega el Ministerio Público con su folder o con su LEITS y le indica de que en ese momento de la historia hace su primera declaración y para verificar si lo ligan a proceso, si hay suficiente fundamento para poderlo ligar a proceso y subirlo en ese carrito del proceso penal que lo va a llevar a esa sentencia o un procedimiento abreviado hasta allá arriba, en el tribunal de sentencia. Y esos indicios en ese momento se denominan, o esas pruebas que recabó el Ministerio Público, pero ahí no se llaman pruebas, sino que se llaman se llaman indicios racionales suficientes. Primera etapa del proceso penal. Posteriormente lo ligan a proceso, le dan un plazo de investigación al Ministerio Público para que concluya la investigación y se llega a la etapa intermedia. Eso lo vamos a ver despacio, solo simplemente a grandes rasgos. En la etapa intermedia, los mismos elementos que llevó a la primera declaración, con otros que recabó durante la fase de investigación, los lleva y los presenta ante el juez que va a determinar si hay fundamento serio para llevarlo a un tribunal competente, un tribunal de sentencia en este caso, para llevar un debate oral y público en su contra.
Y en ese momento de la historia ya no se llaman indicios, porque los indicios se quedaron aquí en la primera declaración. Ahora, en esa fase del proceso se le denominan elementos racionales. ¿Por qué? Perdón, elementos de convicción. ¿Por qué? Porque en este caso, el Ministerio Público o el agente fiscal, o auxiliar fiscal que va a la audiencia, en todo caso el Ministerio Público, está convencido de que esa responsabilidad, la culpabilidad del sindicado puede ser probada allá arriba. ¿Dónde es arriba? Yo le denomino allá arriba cuando se dice el tribunal de sentencia, que es donde ahí en ese momento se va a dilucidar la situación del sindicado. Entonces, esos elementos se denominan elementos de convicción. Primero, indicios racionales. Hay indicios que posiblemente cometió el delito y son suficientes para que el juez y el Ministerio Público lo liguen a proceso. Etapa intermedia. El Ministerio Público está convencido de que esos elementos van a servir para poder probar su culpabilidad y responsabilidad en el tribunal de sentencia. Se hace el ofrecimiento de prueba, pero el Ministerio Público lleva un ley de ese tamaño con un montón de documentos, pruebas, fotografías, grabaciones y todo lo que ustedes se puedan imaginar de prueba. Y hace su ofrecimiento de prueba. En el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público de una forma objetiva, artículo 108 del Código Procesal Penal, por favor, y vean cómo se denomina ese artículo, ese epígrafe. Se llama la objetividad, ¿verdad? Entonces, en el principio de objetividad es conforme debe actuar el Ministerio Público, con esa forma objetiva para poder acusar a una persona. Y en este caso pues, se determina o se denomina, en ese momento ya cambia el nombre de elementos racionales suficientes, elementos de convicción, ahora ya tienen el nombre de prueba. Y en el debate oral y público que se va a ventilar en el tribunal de sentencia, que está conformado por 3 jueces o un juez unipersonal, dependiendo del delito, ahí es donde ya tiene la característica o la calidad de prueba, ¿ya? Entonces, esa prueba es la que se va a diligenciar, es la que el juez va a conocer, es el que el Ministerio Público va a presentar, es la que la defensa pública o la defensa particular o la defensa técnica del sindicato tiene que desvirtuar, haciendo verle al juez de que eso que está diciendo el Ministerio Público no es cierto. Pero el Ministerio Público, como está convencido, es por ello en donde en ese momento de la historia ya esa prueba, al terminar de diligenciar, vamos a ver qué se llama diligenciamiento, el juez toma una decisión. ¿Y qué es la valoración de la prueba? ¿Y qué es la valoración de la prueba? En este caso es el estudio, el análisis, la experiencia, la psicología, lo que se denomina la sana crítica razonada. Lo que se denomina con lo que el juez va a determinar si esos elementos que presentó el Ministerio Público y desfilaron en la sala de debates para decir sí es culpable, con documentos, con peritos, con testigos, con profesionales, con policías, con todas aquellas personas que puedan ayudar en el proceso penal, el juez va a tomar la decisión de que sí o no es culpable. ¿Y cómo se llama esa sentencia? Condenatoria o absolutoria. Hasta en ese momento del proceso penal es que tiene esa categoría de prueba. Antes, si no hay un auto de apertura a juicio o a debate oral y público, para atrás todos son elementos de convicción o indicios racionales y suficientes. Posteriormente al ofrecimiento de prueba o al auto de apertura a juicio, de ahí para adelante se van a denominar pruebas. ¿Y para qué nos van a servir? Para la decisión final del juez. ¿Estamos bien ahí? Eso lo vamos a ver despacio el día de mañana. Buenas noches, licenciado. Una duda. ¿Y en qué momento le llamaríamos evidencia a la prueba? La evidencia es con relación a la prueba material o evidencia material. Por ejemplo, el Ministerio Público va a presentar como prueba documental un álbum fotográfico.
y se va a llamar prueba documental, certificación de nacimiento o de certificación del documento personal de identificación para identificar al sindicado, otra serie de documentos que se van a llamar elementos de prueba documental, peritajes, documento o prueba pericial, los testigos, prueba testimonial. Entonces, y la evidencia en ese momento ya cambia al nombre de prueba material. La evidencia va a ser aquel objeto sólido. Por ejemplo, imagínense que esto sea un arma, va a ser la evidencia cuando es recabada en la escena del crimen. Por ejemplo, esa tijera que fue recabada en la escena del crimen y que con esta le causó lesiones al agraviado. Y aquí es donde se denomina evidencia. Entonces viene el Ministerio Público, lo mete en un sobre, lo embala, le hace su respectiva cadena de custodia y la presenta y se la da al auxiliar fiscal. Señor auxiliar fiscal, aquí está su evidencia que fue recabada. Entonces le va a hacer los análisis que vamos a ver más adelante y al momento del debate oral y público le va a decir, señor juez, el peritaje que usted está viendo de balística o el peritaje podríamos decir de un hisopado, el ADN que mencionaba el compañero, aquí está. Entonces viene el Ministerio Público, lo abre, lo apertura y le enseña la pistola, en este caso, esta pistola, que ya es que esa evidencia que se recabó en la escena del crimen, ahora es la prueba material. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Sí, licenciado. Excelente. Muy bien. Bueno, ya son las 8:15. En teoría tenemos 1 hora para impartir ese curso. No sé si tienen alguna duda con relación a lo que vimos hoy. No, gracias. No, No, claro. No, claro. Excelente, muy bien. Entonces, hoy no hay asistencia porque no nos ha mandado el formulario, pero ya le tomamos fotos a todas sus fotos. Entonces ya están aquí en asistencia. Entonces los veo mañana a las 7 en punto. Traten de conectarse temprano, así terminamos temprano. No volvemos muy tediosa la clase. Entonces, vamos a tarea para mañana. Busquemos, y esa va a ser a mano. Vamos a buscar el concepto de prueba e historia de la prueba. Ya mañana les voy a indicar cómo la vamos a calificar. ¿Estamos bien ahí? Si todo está claro, les agradezco su atención. Es un gusto conocerlos. Vamos a estar un mes acá compartiendo con ustedes el curso de Derecho Probatorio y los veo mañana. Feliz noche a todos. Feliz noche, Licenciado. 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 Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.